Bueno, vamos a hablar sobre la autopercepción como paradigma de la conciencia durante el dormir y el soñar. El tema central de todo el curso es la conciencia desde la perspectiva de la psiquiatría y de las neurociencias clínicas. Hasta el día de hoy hemos hablado de la realidad, de la forma como los sentidos nos dan una parte de la realidad que no es totalmente, real en el sentido de que los objetos son en sí una forma que construimos en nuestro cerebro. Bueno, esto lo vamos a seguir desarrollando aquí, pero a través de el paradigma de la conciencia. Paradigma es ejemplo, una forma de conceptualizar algo, ¿no? Este es el primer dibujo, uno de los dibujos de don Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina, cuando utilizó la tinción de nitrato de plata, al igual que Camillo Golgi. Los dos fueron galardonados por este Premio Nobel, pero lo traigo a colación porque los circuitos, en este caso cerebelosos, de alguna manera podemos conocerlos, pero lo que no entendemos todavía es cómo algo en el terreno físico puede pasar o aparentar pasar a lo que conocemos como conciencia. Y este adjetivo de aparentar no es casual. Pareciera que la función del cerebro en cuanto a conciencia es aparentar que él no hace ese tipo de chamba, ¿verdad? Y esto nos lleva a tener unas diferentes concepciones de conciencia en función de la disciplina en la cual trabajemos. O sea, habrá un concepto para los filósofos, habrá un concepto para los psicólogos y para los médicos. Por ejemplo, William James, psicólogo que era hermano de Henry James, autor de, entre otros libros, Una vuelta a la tuerca, de donde se inspiró después otro de los directores españoles en la película Los Otros. Bueno, William James definió a la conciencia como el percatarse de uno mismo, pero no nada más de uno mismo, sino de lo que está sucediendo a uno y su entorno. Esta obviamente es una posición totalmente subjetiva, de primera persona, y eso es algo que vamos a lidiar también. La conciencia del uno mismo y la conciencia del uno mismo en el mundo. Esta definición simple implica un funcionamiento complejo del cerebro, ¿verdad? Los médicos, por ejemplo, tenemos otra manera de evaluar la conciencia. En la clínica, habitualmente hablamos con el paciente y si no está despierto, si no está reactivo, le subimos la voz un poco y luego llegamos hasta la estimulación en el esternón, ¿verdad? Estimulaciones dolorosas para ver si el paciente reacciona, y si no lo hace ante todas estas maniobras pero sigue conservando sus signos vitales, pues pensamos que este paciente está en una situación. Para los filósofos, por otro lado, la conciencia es lo que ellos llaman el fenómeno o la pregunta dura, difícil de contestar. Pero bueno, ¿qué funciones tienen a nivel evolutiva la conciencia? Cuando yo exploro la conciencia, ¿qué funciones encuentro que pueda tener evolutivamente tener una conciencia? Bueno, me da una continuidad ontológica o de autoidentidad. Es decir, yo soy la misma persona que está aquí frente a ustedes,
y la que estuvo hace un mes en el hospital, la que estuvo cuando se recibió de psiquiatra, que les voy a mostrar una fotografía cuando yo me gradué de psiquiatra. El video no se ve muy bien. O cuando terminé mi carrera de medicina, era la época. Pero yo sé a través de estas fotografías, esta es mi continuidad ontológica en el tiempo. Luego está la posibilidad de que promueve el acceso a mi memoria de corto plazo, que está en el lóbulo temporal, o a mi memoria de largo plazo, para poder contextualizar las cosas, para poder saber con quién estoy platicando, etcétera. Además, hace una categoría perceptual, o sea, puedo yo jerarquizar las situaciones en las cuales me voy a enfrentar, elabora algunas decisiones, siempre y cuando mi lóbulo frontal esté funcional, tengo la planeación de acciones hacia el futuro. Fíjense que los seres humanos tenemos esa característica, digo, los seres humanos, quizá otros animales también, pero esta característica de planeación hacia el futuro y de prever, ¿sí? Una de las cosas que estamos haciendo es no salir de casa porque prevemos que si lo hacemos, pues tenemos muchas posibilidades de contagiarnos, ¿sí? La motivación es el motor que hace que nosotros pues estamos aquí tomando esta clase. Finalmente podría ser que sería más cómodo estar viendo unas películas o con mi novia, etcétera, pero la motivación que tengo es pues aprender, creo, y después aprobar adecuadamente este curso. Establecer metas a futuro. Entonces, ustedes hacen esta pregunta seguramente con sus pacientes deprimidos. ¿Qué metas tiene hacia el futuro? ¿Qué piensa? Habitualmente la gente con depresión no tiene perspectivas hacia el futuro, vive el día a día. Después, otra de las funciones de la conciencia, dentro de la perspectiva evolutiva, pues es aprendizajes complejos, por ejemplo, matemáticas, cálculo, hacer una serie de labores artesanales, crear analogías, metáforas, clasificación de situaciones y la creatividad. La creatividad viene siendo una especie de acumulación o sumatoria de aspectos que tenemos entre el área emocional y el área de la vivencia, y en un momento dado tenemos la inspiración, llamadas inspiración, para poder crear cosas novedosas, ya sea una novela, una pintura, una obra musical, en fin. Luego está el otro aspecto importante de la conciencia, que es el inferir el estado de conciencia de los otros. Esto lo hacemos por métodos diversos, por ejemplo, a nivel conductual. A nivel conductual yo puedo inferir si mi gatita está dormida, si está dormida y además está en sueño MOR. Cuando está dormida, simplemente en sueño superficial tiene una posición especial que se llama de esfinge, como la esfinge egipcia, pero si está en sueño MOR tiene que yacer sobre uno de sus costados, ¿no? Esto lo infiero, pero también hago inferencia de las funciones mentales de mis pacientes o de la gente que me rodea. No necesariamente le atino, pero muchas veces sí, ¿ya? Y entonces puedo saber, si yo me aproximo a una mujer que me gusta, puedo saber si voy a ser aceptado o no. ¿Cómo? Pues si la mujer voltea a verme,
fija su mirada en mí, se le dilata la pupila y sonríe. Si esto ocurre, me puedo acercar a ella, pero si me voy acercando y en vez de hacer todo este despliegue conductual, hace como que está viendo al techo o simplemente me da la espalda, no tengo ni siquiera por qué acercarme, ¿no? Entonces esto es inferir en los estados de conciencia de otros y se utiliza como formas de comunicación complejas del lenguaje, ¿sí? En muchas culturas la gesticulación acompaña el ritmo del lenguaje. En México, por ejemplo, la gente, algún tipo de gente es muy dada a este tipo de gesticulación. En España, en Italia. Para esto pueden irse ustedes a un Sambors, por ejemplo, cualquier cafetería, y siéntense junto a una mesa donde existan muchas mujeres platicando. Habrá algunas que inclusive tengan la imitación fonética de la persona a la cual están imitando o narrando, etcétera, pero además se mueven, etcétera. Entonces, todo esto es parte de la conciencia. ¿Qué otros componentes le estudiamos a la conciencia? Uno de ellos muy importante es el estado de alerta. Este es un estado de máxima atención, obviamente, de estar despierto, pero no basta de estar despierto. Yo puedo estar despierto y no estar alerta, pero el estar alerta es estar focalizando con un estado de liberación de todos mis sistemas que yo utilizo durante el estrés. Es decir, está liberada la dopamina, la serotonina, las catecolaminas, quizá los péptidos opioides. Estoy en un estado de estrés, el cual en general debe ser corto. Las personas con trastornos de ansiedad, esta es la razón por la cual se cansan, porque tienen un sistema de alerta muy prolongado. Después está el autopercatarme, el saber qué soy yo, el saber dónde están mis pies, dónde está mi espalda, dónde tengo, dónde estoy sentado, en fin. Obviamente el alerta y el autopercatarse están íntimamente involucrados. Si estoy dormido o si tengo un problema de atención, no voy a poder tener este tipo de función de la conciencia o componente de la conciencia. Y estos están implicando funciones de integración y de poner en contexto las experiencias externas. Es decir, lo que hace nuestra conciencia a través de los sentidos y a través de adelantarse o en activar fenómenos que yo tengo la predicción que van a aparecer, es adelantarme a los eventos, ¿sí? Ponerlos en un contexto. Y esta parte, como vamos a ver, es importantísima para decir que una persona está consciente. Tiene que ver con el grado de conectividad entre las diferentes áreas de la corteza. Hay un estadio de sueño que vamos a ver más adelante que se llama el estadio delta, en donde yo no estoy consciente. ¿Por qué? Porque las diferentes áreas de mi cerebro, las columnas de mi corteza cerebral, algunas no están activadas porque están cargando glucosa. Esto es similar, la metáfora sería la de un coche que llega a una gasolinería y que tiene que cargar gasolina. Entonces, en ese momento que carga gasolina, tiene que apagar el motor. Igual, parece ser que en las columnas, o sea, nuestra corteza cerebral tiene una estructura columnar. Sí, en algunos sitios son 6 capas, en otros sitios son únicamente 3, como en el hipocampo, pero funcionan en columnas. Y cuando reciben glucosa, cada columna, ¿verdad? Que la está recibiendo se apaga. Pero no se apagan todas las columnas, porque luego cuesta mucho trabajo prender las células que están apagadas.
Entonces hay un grupo de columnas despiertas o prendidas y esto hace que tengamos unas ondas lentas de hasta 90 microvolts, ¿sí? Aquí en esta fase no podemos contextualizar, por lo tanto no tenemos conciencia. Y vamos a ver en la patología del sueño que cuando estoy en estado de sonambulismo no tengo conciencia de lo que estoy haciendo. Puedo tener actividades motoras automáticas, pero no tengo conciencia. El estar alerta, digamos que se requiere estar despierto para estar alerta, pero la metáfora de estar alerta es como un reflector, ¿sí? Que está enfocando a ciertas zonas del medio ambiente en el cual yo muestro mayor atención, ¿sí? Entonces depende de estar atento y depende de estar despierto, ¿sí? Obviamente se relaciona con una serie de estructuras del tallo cerebral y del diencéfalo que tienen funciones para enfocar la atención. La mayoría de estas áreas funcionan como el locus coeruleus con norepinefrina, el rafepontino serotonina, la sustancia negra y la región del mesencéfalo ventral tegmental anterior con dopamina, ¿verdad? Estas dos últimas además implican estar alerta, pero con una ganancia secundaria, ¿sí? Ahora, todo esto depende de una estructura muy importante que es el tálamo, ¿sí? Específicamente los núcleos de la línea media del tálamo, que están en forma de Y, que los vemos aquí en la siguiente diapositiva, son estos núcleos que están aquí en la parte central, como de Y, que son los núcleos que provienen de la formación reticular y que van a permitir que estemos despiertos y atentos selectivamente a ciertas áreas, ¿sí? Acuérdense que tálamo quiere decir sitio de llegada. Al tálamo llega toda la información sensorial menos la olfatoria, ¿sí? Tálamo viene de la palabra de esta estructura que se ponía en las camas de los nobles, ¿verdad? Con cortinitas, es el tálamo nupcial, ¿verdad? Y es el sitio de llegada. Entonces, las mujeres de clases nobles querían llegar al tálamo nupcial. Interesante, alguna vez les hablaré sobre el concepto de la cama. La historia de la cama es reciente, la gente no dormíamos en camas todo el tiempo. Bueno, estas son las radiaciones. La radiación que va a todo, la radiación tálamo cortical, que va a las diferentes áreas. Una de ellas importante para nosotros, esta del tálamo frontal, ¿verdad? Esta es una de las zonas, este pedúnculo talámico anterior, es una de las zonas en las cuales aplicamos los electrodos de estimulación profunda en el manejo de depresión mayor, ¿sí? Ya les presentaré algunos videos al respecto cuando sea pertinente. Ahora, percatarse. Bueno, cuando hablo de percatarme me refiero a mí mismo, o sea la autopercepción, self-awareness, ¿sí? Requiere obviamente de la activación de toda la corteza cerebral interconectada. Esta es una condición suficiente y necesaria. Para que yo me percate de las cosas, tengo que estar despierto y con la corteza cerebral interconectada, porque estoy contextualizando cosas. También, ¿verdad? Las estructuras subcorticales, como el tálamo y los ganglios basales, etcétera. Y una representación de lo anterior es el fenómeno de la actividad gamma. Ya les decía yo en la clase pasada que cuando yo veo un objeto
y lo sostengo en la mano, ¿verdad? Yo, hecho, por ejemplo, esta memoria externa, ¿verdad? Sé que es una memoria externa porque he tenido experiencias con ella, ¿verdad? Es rectangular, negra, tiene un cable con el cual me conecto, pesa, es de un color. Bueno, todo esto lo estoy registrando en diferentes zonas de mi corteza cerebral, pero lo ensamblo. Y esta función de ensamblaje o de binding, es lo que decíamos en clases previas, implica una área de asociación en la cual se combine todo esto. Y se combina todo esto en un tiempo relativamente corto. Y se ha visto que ocurre también en animales de laboratorio, como en el gato, ¿verdad? Donde un gato atento y que está ensamblando funciones tiene una actividad electroencefalográfica que se llama gamma, que es arriba de 40 ciclos por segundo. ¿Sí? Esto quiere decir que hay una intercomunicación dentro del mismo hemisferio cerebral y los hemisferios cerebrales contralaterales. Pensamos en la función de cantar. La articulación de las palabras ocurre en el hemisferio, si yo soy diestro, ocurre en el hemisferio izquierdo, en el área de Broca, pero la entonación de las mismas ocurre en el hemisferio derecho. Si yo no tengo bien esta zona del hemisferio derecho, ¿verdad? Tengo una situación que se llama clínicamente amusia, es decir, no tengo entonación, no solo para cantar, sino en el caso de la semántica, en el caso de poder hacer uso de mi lenguaje en un sentido más amplio, no voy a poder hacer preguntas. ¿Cómo te llamas? Aquí yo sé el lado derecho. ¿A dónde vas? O cuando recito, ¿no? Yo solo quiero decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro y ya no puedo más. Esto es de Manuel Acuña, ¿verdad? Pero ¿cómo supieron que estaba yo recitando? Bueno, pues por el tipo de pausas, el tipo de entonación que yo estaba haciendo, ¿verdad? Y esto está en mi área de Broca del lado derecho, si yo soy diestro. Entonces la atención y la actividad electroencefalográfica gamma, ¿verdad? Se correlacionan con las bases naturales de la conciencia a través de un mecanismo de atención consciente y de ensamblaje o binding. Sabemos que son ondas por lo menos de 40 ciclos por segundo o más, y que si estuviera dañada esta zona, no puedo ensamblar las cosas, no puedo quizá tocar algo y por el tacto saber qué es, pero cuando lo veo y lo toco no sé qué es porque no tengo esta posibilidad de ensamblaje. Entonces, la conciencia en tres premisas. Es una propiedad de la materia viva especializada. Es decir, yo puedo tener un barril lleno de levadura. La levadura es un tipo de materia viva, pero no tienen conciencia que yo sepa. Es parte de la evolución, o sea, está en algunos animales y en el hombre. Por lo menos la forma en la cual conceptualizamos la conciencia actualmente. Y la qualia, que es una contribución de la filosofía al estudio de la conciencia, es la parte subjetiva, la calidad individual de la percepción. ¿Sí? Algunas personas que son pintores pues tendrán más capacidades para poder usar colores, o la gente que tiene este trastorno de la sinestesia, ¿verdad? Podrán ver notas musicales con colores o con números, ¿verdad? Pero en general la gente, dependiendo de nuestra experiencia
podemos tener diferente qualia con respecto a las cosas. Por ejemplo, si yo soy experto en rock de los años 70, con oír un fragmento de una banda puedo saber qué banda es y qué, inclusive, qué melodía es, qué canción y de qué corriente musical es, etcétera, ¿no? Llega a hacer esto tan sutil como lo que descubrió un compatriota mexicano que fue el sonido 13, ¿no? Mi padre, que era ingeniero electrónico, se sentía muy orgulloso de todas estas personas, como el ingeniero Camarena, que fue el que realmente desarrolló la televisión a color, y nos ponía, ¿verdad?, a escucháramos las notas que se transmitían por Radio UNAM acerca de don Julián Carrillo y su famoso sonido 13. Una pregunta que se hace la gente: ¿hay neuronas para la conciencia? Bueno, registramos si hay luz o oscuridad. Estamos conscientes de si es de día o de noche, pero no registramos cambios en nuestra presión arterial conscientemente. No lo necesitamos en nuestro hábitat diario. Tampoco registramos cambios en el pH sanguíneo, pero si este cambia, sí podemos empezar a tener modificaciones en nuestra frecuencia respiratoria. Es decir, hiperventilamos, hacemos una serie de maniobras con la cual vamos a bajar o cambiar el pH sanguíneo. Por otro lado, sí registramos tonos de verde o de azul, el dolor, pero no es equivalente en la mayoría de los seres humanos. Por ejemplo, una mujer parturienta en una comunidad indígena va a tener dolor, va a parir y inmediatamente va a seguir haciendo sus cosas. Una mujer clase media mexicana pues va a parir, se va a quedar una semana en el hospital, ¿verdad? Sí, hay toda una serie de experiencias que son diferentes y eso se le llama qualia. Las bases, en esta diapositiva vemos las bases neurales de la conciencia, ¿verdad? O sea, la conciencia tiene varios cajones, varias áreas, ¿no? Por ejemplo, el estar alerta, que implica el adecuado funcionamiento de las estructuras del tallo superior, del tegmento pontino y de los núcleos intralaminares del tálamo, como ya hemos visto. Todos estos van a proyectar a su corteza. Después, el percatarme de mí mismo, el yo mismo, esto va a estar en función de estructuras subcorticales, tálamo-corticales. Son una serie de circuitos que conectan con el hipocampo y el neocórtex, ¿sí? O sea, todo esto se puede alterar en ciertas situaciones neurológicas, ¿no? La sensación y la percepción en la llegada a cortezas primarias y secundarias y la decodificación de esto nos da la percepción. Después, las memorias que están de almacenamiento reciente en el hipocampo, en el parahipocampo, en la corteza entorrinal y en la corteza peritinal, en los cuerpos mamilares, en el tálamo, en los núcleos talámicos dorsomediales, en la corteza del cíngulo, del fornix. Todas estas memorias están en función de aspectos que tienen que ver con una connotación emocional o motivacional. La atención, básicamente el cíngulo anterior, la corteza dorsolateral prefrontal, el área talámica, anteromedial y parafascicular, la formación reticulada que habíamos dicho con serotonina y norepinefrina, igual que el tallo, que el mesencéfalo con los núcleos de sustancia negra y el ventral tegmental anterior y el colículo superior. Las funciones ejecutivas, pues aquí necesitamos el lóbulo frontal, la corteza prefrontal, ¿sí? Y
obviamente ya decíamos la motivación que está en función de la integridad del sistema límbico. Entonces ya habíamos visto en clases previas la sensación y la percepción como el que llegue un estímulo, por ejemplo, la esfera calcarina, no es que necesariamente estemos viendo, a la pregunta que hice en la última clase, no vemos con los ojos, o sea, los ojos reciben información importante sensorial, pero realmente integramos en las áreas de asociación secundaria y luego hay las áreas grandes de asociación en donde se están haciendo los ensamblajes de figuras, objetos, en base a nuestra experiencia previa. Tenemos además áreas, estas áreas que están en la parte medial de los dos hemisferios cerebrales, son las que he mencionado, que están vinculadas a los aspectos emocionales de la conciencia. Esta parte fue muy importante, ¿verdad? Cuando se desarrolló este concepto de la inteligencia emocional, realmente era percatarte de la conexión entre lo que estabas pensando y lo que estaban sintiendo, ¿no? Entonces, todo esto es el sistema límbico, ¿verdad? Que va desde el uncus del hipocampo, ¿verdad? Y recorre toda esta zona por arriba del cíngulo, después baja a través del fornix y nuevamente hace contacto con el tálamo. Bueno, para fines prácticos, el cerebro volvió a ser el centro de las funciones cognitivas. Esto fue por los estudios de una serie de lesiones en este órgano. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, Alexander Luria, un investigador ruso, pues tuvo una cantidad infinita de pacientes que tenían lesiones en diferentes áreas de su cerebro, y él fue el que desarrolla una prueba que se usa mucho en neuropsicología que se llama la prueba de Luria-Nebraska. Después, ¿verdad?, viene toda la herencia de las neurociencias, desde don Santiago Ramón y Cajal, Sherrington, Eccles y otros neurocientíficos ilustres, ¿verdad? La neurofarmacología con el descubrimiento de los primeros psicofármacos, ¿verdad? Que el primero fue Skoll, el que descubrió que el litio en pacientes bipolares que tenían hipertensión y que eran tratados con cloruro de litio, mejoraban de la hipertensión, pero también mejoraban de la ciclicidad de su manía. Dale, Denneker y Laborit, los antipsicóticos atípicos, típicos, perdón. Y finalmente, Hans Berger, que era también psiquiatra y era inventor, y lo que él hizo fue perfeccionar los amplificadores para poder hacer la electroencefalografía. ¿Por qué es difícil entender qué es la conciencia? Bueno, pues porque es una función del mismo cerebro y como decía yo anteriormente, engaña al poseedor del mismo. Y también nosotros podemos engañarlo, ¿sí? Usando sus mismas reglas, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver adelante. Una de las formas en las que nos engaña es que se adelanta a los procesos sensoperceptivos. Eso ya es lo que llamamos en activar. Antes de que llegue la información, el cerebro parece tener ya la respuesta y solamente la información sensorial es como la prueba de la hipótesis, ¿no? Luego combina una serie de informaciones endógenas y exógenas, pero también se adelanta y da la falsa ilusión de que somos la persona como ente el que decidimos las cosas, pero no. Hay todo un programa que tenemos innato que decide si corremos, nos quedamos, si comemos, si bebemos, etcétera. Entonces, el libre albedrío como concepto que veremos alguna vez es muy pequeño, no es algo que esté muy desarrollado.
es en realidad pequeño. Entonces, el cerebro engaña a la conciencia y tenemos algunas enfermedades que lo demuestran, por ejemplo, la asomatognosia. En esta hay una falta de reconocimiento de partes del cuerpo. Digo, este brazo, no sé de quién sea, no es mío. Las personas pueden pensar que esa región es de otro sujeto y que está prestada o pegada a su cuerpo. Obviamente son los psicóticos. Si se afectan zonas motoras y sensoriales del hemisferio y están afectadas estas zonas para que el paciente tenga este problema, ¿verdad? Presentan un estado de negación o de negligencia hacia la región que dicen que no es de ellos, ¿no? Entonces se llaman anosognosias somáticas, ¿verdad? Y como decíamos, el problema está básicamente situado en esta zona, ¿verdad?, del hemisferio parietal, digo, de la región parietal del lado derecho. ¿Por qué de ahí? Una serie de estudios han encontrado que en esta zona, si se da estimulación magnética transcraneal, precisamente en esta zona, en sujetos que tienen los ojos vendados o con gógules oscuros, después de un rato la persona tiene la sensación de que hay otra persona junto a él o junto a ella. Bueno, aquí lo que se hace es un fenómeno de descorporización. ¿Esto qué quiere decir? Que la representación de nosotros mismos, cómo nos percibimos, están integradas en esta zona de la corteza parietal o parietotemporo-occipital del lado derecho. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tenemos un mapa, el homúnculo, que está en las fisuras pre y post centrales, pero este mapa de nuestra percepción es nuestra imagen, nuestra autoimagen, que habitualmente está distorsionada. Es como cuando escuchamos nuestra voz en un contestador o en una grabación, se nos hace extraña. No parece ser la voz que yo escucho en este momento, y la razón de esto es porque mi voz la oigo además a través de mi transmisión ósea, sí, la caja de resonancia ósea, pero ustedes no, ustedes oyen mi voz tal cual es, ¿sí? Entonces yo cuando me oigo en una grabación sí tengo cierta extrañeza. Igual cuando me veo ante un espejo o cuando me veo en un video, es más fácil en los videos que la gente diga, no, es que la televisión o los videos engordan a las personas, entonces uno tiene que decir, súbete una báscula y no tendrás ningún problema. Y entonces, inclusive, hay gente que llega a personificación de las extremidades y dice, doctor, este brazo es de usted. O lo ignoran, o se lo atribuyen a familiares fallecidos. Es interesante que cuando lo atribuyen a otras personas, siempre son del género opuesto. No, este brazo es de mi mamá, o es de mi hermana. También se refieren a estos con nombres como si se trataran de mascotas. Ahora, cuando ni siquiera reconozco que tengo esta condición, que tengo asomatognosia, se llama anosognosia. O sea, ni siquiera me percato, y obviamente tengo negligencia, no me aseo, no le hago caso a esa zona del cuerpo, porque no tengo la información a nivel de la corteza cerebral de esta estructura, ¿sí? Entonces, en la anosognosia hay una negación de la propia patología neurológica. El paciente no admite que existe el daño. Y luego hay otro fenómeno muy interesante que lo describió Joseph Capgras en 1923. Él y uno de sus internos, ¿verdad?, descubrió el caso de Mademoiselle M., una mujer de 53 años, que decía estar rodeada por impostores. Y a esto ellos le llamaron el síndrome de Socias. Si alguien
había reemplazado a su esposo, hijos, nietos, vecinos y hasta el policía que investigaba el caso, ¿verdad? Bueno, esto se denominó la ilusión de Sosis. ¿Por qué? Bueno, ¿quién era Socias después de todo? Bueno, esto es interesante, ¿no? Socias es un mito de la mitología griega, donde Zeus, acuérdense que los dioses griegos eran como los humanos, con los mismos deseos, pasiones, etcétera, ¿no? Entonces los dioses griegos acostumbraban a cohabitar con los humanos. Zeus, ¿verdad? Se quiere beneficiar a la esposa de Anfitrión, que se llama Almena, ¿sí? El verdadero Anfitrión se percata de esto y le confía a su sobrino, ahí viene el nombre Socias, para que le avise de las acechanzas de Zeus sobre Almena. ¿Pero qué creen? Pues ya se había adelantado Zeus y no era Socias, no era tal, sino que era Mercurio transformado en Socias. Y entonces Almena pues se benefició por Zeus. Aquí la leyenda tiene un problema, ¿sí? Porque finalmente tuvo unos cuates, gemelos disigotos, Almena. Uno se decía que era hijo de Zeus, y fue Hércules, y otro de Anfitrión, Íficles. O sea, esta mujer quizá tenía un útero bicorne. Lo interesante es que cuando a ustedes les digan, eres muy buen anfitrión, tengan mucho cuidado con la esposa. Esa es la moraleja, ¿sí? Pero ¿por qué ocurre esto? Bueno, precisamente Ramachandras nos decía la vez pasada en uno de los videos que ocurre porque hay una desconexión de, entre otras cosas, en el sistema límbico con la amígdala. Y entonces, si yo veo a un ser querido y no siento ningún afecto por este ser querido, lo más probable es que no sea esa persona, sino que sea un impostor. Y voy a racionalizar, mira, te pareces mucho a mi mamá, pero mi mamá tenía un lunar en la frente. Y si en ese momento su mamá le habla por teléfono, sí la reconoce y le dice, mamá, ¿cuándo me vienes a ver? Mira, hay una mujer aquí que cocina como tú, casi como tú, pero no sabe la comida como tú. Entonces, habitualmente el delirio de Socias ocurre cuando los seres queridos son en apariencia reemplazados por impostores. Es una fotografía de una... Sí existen las neuronas, por si alguno de ustedes dudaba de ellas, aquí hay una evidencia fotográfica a nivel electrónico. Philip K. Dick, uno de mis autores favoritos, ¿verdad? Tiene un cuento que se llama The Thing. Y algunas le pusieron en castellano The Thing from the Outer Space, la cosa del espacio exterior, ¿no? Entonces es un niño, la historia de un niño, que su mamá le dice, ve a decirle a tu papá que ya está en la cena, pero el niño regresa aterrorizado porque dice que el sujeto que está en el garage trabajando no es su papá, ¿sí? Sino que es una cosa viviente del espacio. Bueno, en el cuento de Philip K. Dick sí es cierto que esto ocurre, pero lo que hizo Philip K. Dick es que utilizó este concepto de el doble. Philip K. Dick es un personaje muy interesante. Si pueden leer algunas de sus novelas, estas les recomiendo ampliamente. To the Android's Dream in Electric Ships, que fue llevada a al cine como Blade Runner, ¿no? Es una película futurista, distópica, como le dicen ahora, en donde ya los seres humanos no habitan el planeta Tierra, sino que esto está poblado pues, por androides de diferentes generaciones, y uno de estos androides, una de estas generaciones, es el Nexus 6. Este Nexus 6
tienen cosas interesantes. Por ejemplo, su vida media son únicamente 4 años. Entonces se rebelan contra Tyrell, que es el dueño de la compañía que hace androides, porque quieren que aumente el chip para que tengan una expectativa de vida mayor. Luego, 2, en teoría no se les implantan sentimientos, pero todos ellos, por el hecho de tener esta estructura humanoide, desarrollan sentimientos y más aún, se dedican a buscar fotografías de ellos mismos que puedan justificar el que tuvieran un pasado ontológico. Otra película sobre el aparente Socias es esta de David Cronenberg, que hizo además Dead Ringers, que son los gemelos que están en la parte superior, pero la película de Socias es la que está abajo, Spider. Spider es una película sobre un esquizofrénico indiferenciado que regresa a la casa paterna a recordar cómo fue que se instaló su delirio, y tiene un delirio de Socias característico. Pero entonces, ¿en dónde está la conciencia? ¿En dónde está la mente? Esta es la pregunta que se siguen haciendo los investigadores. Tratan algunos de ellos de mostrar zonas específicas del cerebro, ¿no? Lo cual así se estornuda de etiqueta. Lo cual es un error, a mi manera de ver. Por ejemplo, unos investigadores proponen que esté la conciencia en el lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Francis Crick, ¿no? El mismo de Watson y Crick, el del DNA, luego se dedicó a las neurociencias. Y una de las preguntas que él intentaba resolver era el estado, dónde se encontraba, si había un sitio pues, básico para la conciencia, ¿no? En la actualidad no podemos decir que esté unilocalizado, podrían estar en varias zonas integradas, en la corteza prefrontal, en el precuneus, en las zonas que tienen que ver con la memoria. Realmente la conciencia está integrada, está contextualizada, como vamos a ver más adelante. Entonces, nada más a manera de recordatorio, tenemos que esta sería en rosa o anaranjado, sería la corteza motora primaria. Aquí estaría el homúnculo o el calderoncito, el fecalito, su presidente de la extrema derecha, y aquí estaría la zona motora, ¿sí? La zona sensorial, la motora y la sensorial. Ahora, a nivel neurofisiológico, esto está integrado. Como que los estudios de estas zonas se hicieron, como ustedes saben, con cirugías de epilepsia, en donde el paciente está despierto, no está dormido, y entonces se le estimula las diferentes zonas. Y el paciente decía, aquí siento que me está picando el piel, que me está picando la espalda, las nalgas, en fin. Y aquí en la zona, eso es en la zona sensorial, en la zona motora, el paciente movía. De hecho, hay la búsqueda de la zona motora por estimulación magnética transcraneal. Lo que buscamos es que el paciente, al estimularlo, mueva una parte de la mano, ¿no? Que siempre es el pulgar, ¿no? Bueno, después vean esta zona en verde que tiene que ver con la información auditiva, ¿sí? El área de Wernicke. Con esta zona escuchamos. Ahorita me están escuchando con el área de Wernicke, ¿verdad? Luego está el área de Broca. Con esta zona hablamos.
Pero vean la integración. Entonces puedo tener afasias sensoriales y afasias motoras, ¿sí? Pero además, esto es como un ejemplo de por qué la conciencia no puede estar localizada en un solo sitio. Vean, esta es una serie de imágenes de resonancia en las cuales se le pide al sujeto que haga tareas, ¿no? Por ejemplo, aquí está leyendo pasivamente palabras. Esto se activa más densamente la zona calcarina. Pero en el momento en que escucha esas palabras, el área de Wernicke. Cuando habla, el área de Broca, pero también otras zonas motoras, porque nuevamente cuando hablamos nos movemos, ¿sí? Y cuando estamos haciendo conjugación de verbos, pues sí, estamos moviendo, estamos activando las zonas de Broca, pero también las áreas de Wernicke, ¿sí? Entonces, esto nos da, o sea, para lo que presento esto, es para que tengamos una idea de que la función de conciencia implica algo integrativo, que es un proceso activo, ¿sí? Como la percepción es activa, también la integración de la información es activa. Y esto lo comentábamos en el artículo y en la clase previa. La percepción como un proceso activo que se genera endógenamente siempre y que lo que percibimos externamente es simplemente la complementariedad de esto. La información sensorial es solo una contrastación de las pruebas de las hipótesis. Este concepto ha sido desarrollado sobre todo, ya les mostré el libro, de Albanoy. ¿Verdad? Él es el que hace la compilación de varios autores, ¿verdad?, que habían hablado del cerebro a nivel de que se adelanta a mucho de lo que estamos haciendo. Habitualmente, lo que se nos enseñó en las clases de fisiología fue que los receptores sensoriales reciben información adecuada para el tipo de receptor, el táctil, doloroso, visual, y una vez que esta información va por las vías adecuadas, llega al tálamo y del tálamo va a la corteza cerebral, se procesa la información y a todo este fenómeno se le conoce como la teoría reflexológica, ¿sí? ¿Verdad? Por ejemplo, parte de la teoría reflexológica es el retirar la mano una vez que sentimos el ardor por el estamos quemando con la vela. Esta es una esquematización de un reflejo de retirada que podría ser monosináptico. Sin embargo, a veces nos ha ocurrido que nos estamos quemando y hasta que ponemos en contexto el por qué alguien dejó, por ejemplo, la estufa prendida y hay un calentador, hay una parrilla, que no nos percatamos. Y entonces acercamos la mano y son varios segundos después que la retiramos, por supuesto nos quemamos, pero aquí sí ya tuvo que haber una ejecución frontal o de otras áreas que integraron y contextualizaron lo que estaba ocurriendo. Pasa con el hielo seco. Cuando una persona no sabe qué es el hielo seco y piensa que es un hielo común y corriente, lo toma, está frío, pero después de un cierto tiempo lo tiene que soltar porque se está quemando con el hielo seco. Igual podríamos decir con la vía visual.
¿sí? En la vía visual estamos percibiendo hasta que esto llega a la corteza occipital. Pero vean, el fenómeno es interesante porque es en la corteza occipital donde registramos la forma, el que hay una cuchara adentro, y sin embargo, todo el trabajo que hace los receptores, pues es como de decodificación de la información, de afinación, etcétera. Y es aquí donde yo les platicaba la vez pasada lo que ocurre con la ceguera experimental. Supongamos que un niño nació con catarata congénita. Entonces va a tener toda su vía visual, está bien, pero no va a poder ver por un tiempo prolongado, y cuando por fin se le quita el cristalino, se le pone un lente nuevo, el niño va a tener dificultades hasta que aprende nuevamente las cosas que hubiera aprendido cuando se hubiera tenido que integrar la vía visual. Otro problema interesante que pocas veces nos ponemos a cuestionar es el por qué no vemos los vasos sanguíneos que están en nuestra retina. Están ahí todo el tiempo. Es más, si ustedes en este momento me dicen que los ven, tienen que ir a un servicio de urgencias a ver cuál encuentran, porque pues esto quiere decir que tienen algún problema de edema o de algún tipo de bronca, porque no los vemos, porque nuestro cerebro los tiene sustraídos, están ahí, ¿verdad? Nuestro cerebro sustrae. Además, vean, esta es la fobia, es el sitio donde más tenemos conos y bastones. Pero aquí tenemos un punto ciego, que es la emergencia de estos vías, y habitualmente no detectamos el punto ciego, pero está ahí, ¿eh? Para eso son los espejos retrovisores de los automóviles. Están de alguna manera orientados para poder cancelar el punto ciego, porque ¿qué hace nuestro cerebro? El cerebro lo que hace es que le da continuidad a las escenas. Si yo voy manejando y veo banqueta, 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 y no espejeo en los espejos retrovisores, me puedo llevar a un motociclista o a un ciclista. Para eso son los espejos retrovisores, no son para pintarse, ni para maquillarse, ni para estar viendo qué guapo soy, no. Tienen una función básica, que es cancelar lo que el cerebro rellena, como cuando no nos sabemos una canción, no sabemos nada más parte de la misma, pero vamos escuchando y vamos completando las sílabas. Hay corazón, no puedo decir hay coraje, hay corazón. Entonces vamos completando las sílabas. Entonces, esta parte es importante, el cerebro está rellenando cosas en todos los sentidos, no nada más en el visual. El visual es el más notorio, pero en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, la localización por sonidos. Bueno, esto lo hace porque tenemos una audición una estereofónica, ¿verdad? Y además estamos comparando los sonidos que provienen de cada uno de los oídos. O sea, si yo escucho el ruido del lado izquierdo, sé que es el lado izquierdo sin voltear a ver, por la diferencia de intensidad de sonidos con respecto a mi oído derecho, ¿verdad? Entonces, hay una conexión del tubérculo cuadrigémino inferior que integra estos mecanismos, y en el tubérculo cuadrigémino superior está la vía visual. Entonces, inmediatamente yo volteo a ver el sitio de donde proviene el ruido, el sonido, ¿verdad? Para alertarme, ¿sí? No solo eso, sino que mi corteza auditiva, ¿verdad? Tiene una distribución tonotópica. Esto es como los ecualizadores, ¿sí? O sea, puedo estar evaluando los diferentes tonos con los cuales se está manifestando el sonido, y esto no nada más se gesta a este nivel,
sino que desde el órgano sensorial, el órgano de Corti, este órgano, la rampa, el órgano de Corti, tiene también una distribución tonotópica. Esa es una célula ciliada de Corti, ¿verdad? Donde tenemos aquí los cilios, los esterocilios, que se van a activar con la endolinfa que es movida por el tímpano que vibra, ¿verdad? Y al moverse los cilios crean las corrientes de sodio y potasio que van a activar toda esta vida. Vean, esa es la rampa. Pues ya desde la rampa tenemos una actividad, una oscilación diferencial. Ahora, ¿qué pasa con un paciente que tiene tinnitus crónico? El problema es está en el oído medio, en el oído interno. No, el problema está en una activación de esta zona de la corteza, ¿verdad? Que es la corteza sensorial, ¿sí? Y eso es por un estudio de resonancia magnética funcional en el cual se ve que está activa esa zona. Y lo mismo ocurriría en las alucinaciones, también hay imágenes de alucinaciones donde la gente tiene esta zona activada, o sea, no es algo que proviene del Espíritu Santo, no, está ocurriendo por una activación, por una inactivación, como veíamos en el artículo que les envié, se está activando zonas que normalmente están vinculadas con la percepción auditiva, ¿sí? Entonces, esto en la actualidad, una de las formas de tratamiento es precisamente con estimulación magnética transcraneal en la zona en donde están ocurriendo tanto las alucinaciones como el tinnitus, ¿no? Entonces, en el caso del tinnitus tiene más éxito que en las alucinaciones. Sí se quitan, pero después de cierto tiempo recaen. Entonces, se tienen protocolos de largo plazo para este tipo de pacientes. Ahora vamos a hablar de un término más interesante, en el sentido integrativo y de la especialidad que es la teoría de la mente. Esto es inferir estados subjetivos en otras personas. Y esto nos puede parecer como parapsicología, pero Jean Piaget hizo una serie de estudios donde demostró que los niños recién nacidos se encargan a imitar a los adultos, ¿sí? Cuando uno llega a ver un niño, habitualmente uno se ríe cuando ve al niño, y el niño se ríe, pero es una risa imitada. Entonces aquí queda claro en esta fotografía, donde un bebé tiene su componente motor, lo lleva a la imitación, ¿sí? Y no es solo en el Homo sapiens, sino también otros primates tienen este tipo de fenómeno de imitación. De hecho, las células en espejo se descubrieron en primates que estaban implantados en ciertas áreas de la corteza cerebral y de otras zonas. Y entonces, cuando llegó un investigador que traía un helado, uno de los changuitos empezó a disparar en las zonas que tienen que ver con los sabores, o sea, la de la ínsula, y luego empezaron ya más organizadamente a manipular a otros animales, y cada que manipulaban a otros animales, el changuito que estaba implantado tenía la activación de las mismas zonas en las que se estimulaba a los animales. Y entonces, en este dibujo queda claro que si yo estoy poniendo la mano en la espalda de una mujer, atrás hay otra mujer que me está viendo y que está conectada de alguna manera con alguno de los dos que estamos adelante, puede sentir o puede percibir que esto no está ocurriendo. Por ejemplo, cuando vemos a una compañera, que una vez me pasó esto en la escuela de medicina, que estaba lloviendo y entonces se cayó en el trayecto que había
hacia la puerta de la escuela y algunos se rieron, pero muchos sentimos el golpe casi, ¿no? O sea, nos sentimos el sobresalto. Y esto es lo que ocurre cuando vemos una película, ¿no? Estamos tratando de integrarnos a los fenómenos emocionales que ocurren dentro de la misma. Y no solo eso, sino que tenemos una serie de neuronas en ciertas áreas del cerebro. No todas las neuronas reaccionan de esta forma, pero muchas del sistema límbico sí lo hacen. Vean, por ejemplo, esta fotografía de un gorila alfa que está ensayando un discurso que luego la investigadora que estudiaba esa tropa lo vio dirigirse con los mismos movimientos, ¿sí? Es decir, las neuronas en espejo tienen como función la empatía. ¿Qué es esto? El tratar de sentir una sintonía emocional con las personas que nos rodean. Pueden ser conocidos o pueden ser extraños. Obviamente, entre más cercanos genéticamente sean a nosotros, pues más vamos a tener este tipo de fenómenos. Pero se ha visto que fenómenos como el cine, el teatro, la poesía, pues nos llegan a conmover por esta función de la empatía, ¿verdad? Aquí están las áreas cerebrales, vinculadas a la lectura de los lóbulos. Son básicamente de la parte inferior de los lóbulos frontales, orbitofrontales y el hipocampo, ¿no? Entonces, sí tenemos unas zonas vinculadas a nosotros, y aquí les pongo otra microfotografía, ¿verdad?, de neuronas y sinapsis, por si no creen en ellas, y una microfotografía de don Santiago Ramón y Cajal. O sea, esta es una microfotografía, la anterior, real, y esta es la que dibujó don Santiago Ramón y Cajal, ¿verdad?, con su técnica de tinción de nitrato de plata, y él era un excelente dibujante y podía hacer este tipo de cosas. Bueno, ¿cuál es el automodelo de la teoría de la subjetividad? Y esto lo enuncia otro neurofilósofo, que es Thomas Metzinger, que tiene un libro que luego les presentaré sobre una compilación de estudios de conciencia, pero a nivel experimental, ¿no? Bueno, hay dos propuestas para este concepto: la fenomenología de los automodelos y el modelo fenomenológico de la relación de intencionalidad. O sea, parte de lo que este autor nos va a presentar es que ambos modelos se desarrollan en un análisis de representación de la conciencia y del yo, o sea, del yo, de la parte subjetiva. Aquí no es el yo psicoanalítico, aquí no decimos grosería, ¿sí? Esto tiene que ver con la percepción de mí mismo, ontológicamente, como ya les he comentado, filosóficamente. Entonces, es una propuesta filosófica del significado del uno mismo, o agente del uno mismo. La teoría del agente como agente de la policía, tiene que ver con una traducción que se hace del yo o del ejecutor de las cosas, ¿no? El agente del uno mismo. Entonces, esta teoría con respecto al significado de decir que los estados mentales son estados subjetivos, ¿sí? Estados de la primera persona. Todos mis estados subjetivos solamente los puedo transmitir a través del habla, a través de mis expresiones. Por eso en psiquiatría es muy importante que tengamos el contacto visual con nuestros pacientes. O sea, quizá en otras especialidades podamos tener
una llamada telefónica. En psiquiatría esto no es posible. Necesitamos una llamada visual, necesitamos verlos, porque al verlos estamos integrando mucha información. Entonces los psiquiatras estudiamos a terceras personas. Sin embargo, estamos infiriendo los estados subjetivos de nuestros pacientes y esa es la razón por la cual necesitamos verlos. Yo le digo a mis pacientes, yo necesito verle la cara, en el sentido real. En fenómenos como la esquizofrenia, la fobia social, ¿verdad? Si pensamos que esto es muy fácil, para ellos les cuesta mucho trabajo esta simple tarea de enfrentarse a los demás. Entonces la afirmación ontológica es el yo, no es una sustancia en el sentido filosófico técnico de algo que podría mantener su cuerpo o existencia por sí mismo. Incluso si el cuerpo, el cerebro o todo lo demás estuviera desaparecido, es decir, no hay un yo sin un cuerpo, ¿sí? No es una entidad individual o una cosa misteriosa en el sentido metafísico, tampoco. En el mundo no existen cosas como la subjetividad aislada de un cerebro. En sí mismos son sujeto. Este sujeto no forma parte de dos componentes irreducibles de la realidad. Entonces, esas son como declaraciones o premisas de los neurofilósofos, ¿no? Que recuerdan un poco lo que decía Descartes, René Descartes, ante los solipsistas que negaban la realidad. Él decía, bueno, yo existo, y yo sé que existo porque pienso. Esas eran las premisas que luego fueron distorsionadas, pero esas eran las premisas de don René Descartes. La autopercepción fenomenológica, lo que sí existe, es la experiencia de la autopercepción, así como los contenidos diversos y en constante cambio de la autoconciencia. O sea, vamos cambiando nuestra conciencia de la relación de despertar. En ese momento hacemos una colección ontológica de dónde estoy, quién soy. No lo hacemos así como de checklist, pero lo estamos haciendo todo el tiempo. Por supuesto, también hay formas de autoconciencia de orden superior, conceptualmente mediadas por conciencias grupales. No estoy hablando de estados teológicos, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones mínimas suficientes para la aparición de un yo consciente? Ya decíamos la interconectividad de los diferentes áreas corticales. Entonces, en primer lugar, se analizan con la ayuda de conceptos de niveles subpersonales de descripción. Hay algo en la autoconciencia humana que se encuentra fuera del alcance de las ciencias naturales, por ahora. ¿Sí? Este es el problema duro que nos va a hablar después de David Chandler. Entonces, la filosofía de la primera persona, lo que nos gusta llamar el yo, el contexto folclórico psicológico, es el yo fenomenal. Este aspecto de la autoconciencia que se da inmediatamente en la experiencia subjetiva con el contenido de la experiencia fenomenal. Y tenemos además la perspectiva interior, lo que probablemente distingue a los seres humanos de la mayoría de los animales, es que tenemos introspección, ¿sí? Tenemos la capacidad de experimentar parte de nuestra subjetividad y también podemos conceptualizarla conscientemente. Nosotros mismos como seres que tienen una perspectiva de lo interior. Entonces, este problema conceptual no es solo que no podamos definir conceptos como el yo, ser o sujeto. El verdadero problema es que estos conceptos a menudo no parecen referirse a objetos observables en el mundo. Es decir, este concepto, por ser subjetivo y por estar dentro de mi pensamiento, tengo que usar una serie de metáforas y de nombres, de sinonimias para poder expresarlo. Un brazo, pues es un brazo, una mano, y lo puedo describir
así, pero el self, o la autopercepción, o la qualia es muy difícil, ¿no? Mi autopercepción, subjetivamente, mi pierna siempre se experimenta como parte de mí, a menos que tenga esta alteración neurológica, ¿verdad?, que les he mencionado. Mis pensamientos y sentimientos siempre se experimentan como parte de mi propia conciencia. Mis actos volitivos siempre son iniciados por mí mismo. Ahora, aquí, esta parte de acto volitivo, a veces hay unas cosas que se llaman potenciales motores preparatorios que se inician mucho antes de que yo empiece a mover. Y entonces vamos a verlo que todo esto tiene cierta relatividad, pero es cierto con cierta relatividad. Entonces la agencia de uno mismo, o la autopercepción, es que soy alguien, me experimento como idéntico a lo largo del tiempo, el contenido de mi autoconciencia forma un todo coherente, sin necesidad de participar en operaciones cognitivas y reflexivas previas, siempre estoy íntimamente familiarizado con el contenido de mi autoconciencia. Y para esto tengo perspectivas. Mi mundo tiene un centro fijo y ese centro soy yo. Ser consciente significa tener una perspectiva individual de primera persona, y el experimento personal y objetos en el mundo, así como en mi propio estado mental, siempre estoy vinculado a esa perspectiva interior. Yo soy su origen. O sea, todos estos son conceptos de Thomas Metzinger, ¿sí? Entonces es muy importante que se los subraye porque él los está además poniendo a la práctica, ¿sí? Entonces el fenómeno del automodelo, ¿qué significa exactamente para un sistema de este tipo? Experimentar el mundo así como sus propios estados mentales desde una perspectiva de primera persona. Ese es el problema duro de la filosofía que David Chalmers vamos a revisarlo más adelante. ¿Qué es una representación mental? Es decir, cuando yo veo un vaso en mi cerebro, ¿en qué parte está? Bueno, no está en ninguna parte particular. Ya decíamos que vaso es un constructo de formas, de volúmenes, de transparencia. Entonces es un estado representativo que tiene cierto contenido, pero está dirigido a algo que está fuera en el mundo. Comprende una experiencia previa y un ensamblaje, unión de esta información que se procesa, decíamos, en diferentes áreas del cerebro. Por eso, para David Chalmers, y digo para Thomas Metzinger, el cerebro humano es un decodificador, ¿no? Entonces tenemos información que nos está llegando a través de los sentidos, pero tenemos una biblioteca almacenada aquí, hacemos una traducción y generamos modelos. O sea, esto que estamos viendo acá es igual a esto. ¿Sí? Hasta aquí le dejamos por el día de hoy. La clase que entra continuamos con el problema de qué es un estado cerebral. Muchas gracias.
tienen con Santiago. Entonces, sí quiero como tomarme el tiempo para ver uno por uno, sobre todo él tiene como varias dudas y como él es el de ClickView, pues sí me pidió que estuviera. Entonces yo les confirmo si se la muevo a qué hora. Nada más estoy, nada más, o sea, ya por la mañana ya no creo que sería, pero me dicen que está disponible a partir de la una, pero nada más denme oportunidad de ver en qué momento los meto. Otra cosa que te iba a decir, yo te lo confirmo en el correo para que esté sobrescrito de ¿te acuerdas que te había dicho que quitaras el botón las cervezas de V, el botón de 2x1? No, no lo quites, solamente quita las cervezas nacionales de ese botón. Como en Rappi. Pues en Rappi en Uber tiene que quedar el botón 2x1, solamente las cervezas internacionales. Exactamente. De todas maneras, ahorita te lo pongo en el correo que ayer te mandé y te confirmen, te lo pongo. Okay. Va, perfectísimo. Muchas gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, ¿sí te confirmó, Pau, que si le decimos hoy a los domis, si mañana salimos? O sea, nosotros por los domis no hay problema. O sea, le contestamos que se cuenta en una hora y nosotros le decimos nada más, o sea, los cambios son estos, ya no me lo mandes, estos son los cambios y pues ya aplicados. O sea, ya. Pero la pregunta es, o sea, porque a mí lo que me había dicho ella es que hoy le aprobamos los domis, que cada uno en configurar y que estaba el viernes, pero pues no sé, como ayer tú ya hablaron, o sea, hablaron con Dani, pues ya no. Okay. Sí, ya le dije a Dani que es prioridad, sí. No, luego sí que me lo dé máximo a las 11. Pero no, le dije el barrio de todo el menú. O sea, por ejemplo, que a las 11 máximo. Te digo, está bien, y nada más, con Pablo, déjame, le pregunto. Si me probamos los domis hoy a las 11. Ajá. Ajá, ahorita está todo. Mañana salimos. Ya le estoy preguntando. Y Maite no, la verdad no me ha contestado.
modificar esto para salir el 5. ¿Leo? No creo que salgamos el 4, pero voy a buscar por el 4. Y me va a mandar el 5. Va, pues déjame ahorita le marco otra vez a Dani. Sí, no, yo les digo el 4, pero pues esta sí no me va a mandar la fecha. Ese es el problema. Pues ya ves, pues aunque nosotros decimos con ellos, o sea, Pablito ayer me extrañó y luego me dijo, bueno, órale. Sí, órale, bye. Ya acabó la reunión. Nadie me dice nada. Ay, Dios mío.